Buenos días. Vamos a comenzar o vamos a iniciar la clase de este día, solo que voy a reportar la asistencia, permítanme. Permítanme que aquí hay algo que interrumpe. Hoy sí. 15 personas por el momento. Permítanme. Bueno, permítanme. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a compartir la pantalla. Hoy sí. Muy bien. Buenos días a todos. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Una consulta. ¿Para cuándo estaríamos subiendo la presentación? Entiendo que en esta sería la exposición del trabajo Sí, que se presentó en el anterior. Sí, les voy a subir la rubrica. Son 2 días De acuerdo. antes. 2 días antes o 2 clases antes del parcial. 2 clases De acuerdo, antes del gracias. parcial. En este momento no recuerdo cuándo está el cuarto parcial, pero creo que es allá por el 22 de mayo, creo que. Yo les voy a subir la rúbrica, pero son 2 clases antes del parcial que ustedes van a pasar a exponer. Vaya, vamos a compartir. Ven ahí la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado, se ve. Vaya. Clases de letra de cambio. Vaya, entonces vamos a iniciar. Estamos con el tema de la letra de cambio, que es un tema bastante extenso. Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? En las clases de letra de cambio. Dentro de las clases tenemos la letra domiciliada, la letra recomendada y la documentada. En el caso de la letra domiciliada, se le denomina así cuando el librado, o sea, el principal obligado, no establece, le dice al librador, ¿verdad?, que no sea su dirección en donde se vaya a cobrar el documento, sino que señala otra dirección, puede ser la de un establecimiento bancario, para que la persona llegue a la institución bancaria y ahí le hagan efectivo el pago, deduciéndolo de lo que tiene en su cuenta corriente o cuenta de ahorro, lo que sea. O puede suceder que en la época del vencimiento de la letra de cambio, el librado, o sea, el obligado principal, considera que no se va a encontrar en ese lugar, o sea, en su lugar, en la dirección, en su domicilio. Entonces, le dice al librador que coloque otra dirección de un lugar donde se va a encontrar, para que ahí paguen la letra.
Por eso se llama letra domiciliada. Esto lo regula el artículo 709 del código. Vamos a ver aquí, creo que lo tengo. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 709. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. El librador puede señalar para el pago el domicilio de un tercero en cualquier lugar que fuere, si la letra no contiene la indicación de que el pago será el librador mismo en el domicilio del tercero designado en ella. Se entenderá que el pago será hecho por este último, quien tendrá el carácter de simple pagador diputado. También puede el librador señalar su domicilio o residencia para que la letra sea pagada, aun cuando los mismos se encuentren en lugar diverso de aquel en que tiene los suyos el librado. Vaya, muchas gracias. Entonces acá sucede que no se estampa o no se coloca la dirección del librado en el documento, sino que otra dirección, ya sea porque el librado no se va a encontrar en su residencia, en su domicilio, en la época en que va a vencer la letra, o porque decide que se presente en una institución bancaria y que ahí se le deduzca del saldo de su cuenta. Esa es la letra domiciliada. La letra recomendada es cuando en el texto del documento se establecen otras personas que pueden aceptar el documento, que lo pueden pagar. Entonces, y que no necesariamente va a ser el principal obligado. O sea, es decir que no sería el librado. Pero la ley exige que estas personas tengan el mismo domicilio o que vivan en la misma zona del librado, y además exige que quien va a presentar la letra de cambio al cobro, al vencimiento, la vaya presentando en orden correlativo. Es decir, si hay dos personas designadas para efectuar el pago, que la presente a la primera. Si esta no lo paga, la presenta a la segunda. Y así sucesivamente cuantas personas señaladas hayan. De lo contrario, pierde la acción cambiaria. Después debe de hacer el protesto. Eso está regulado en el artículo 710. Fíjense que dice el artículo 710. El librador puede indicar en la letra el nombre de una o varias personas a quienes deberá exigirse su aceptación y pago, o solamente el pago en defecto del librado, siempre que los designados tengan su domicilio o residencia en el lugar señalado para el pago, o a falta de designación del lugar, en la misma plaza del domicilio del librado. Luego, el 715 establece: si conforme al artículo 710 la letra contuviera indicación de otras personas a quienes debe exigirse la aceptación en defecto del librado, deberá el tenedor, o sea, el que posee el documento, el beneficiario, previos protestos con respecto a los que se negaren reclamar la aceptación de las demás personas indicadas. Es decir, que si hay dos o tres personas a las cuales se ha designado para la aceptación o pago del documento, debe presentarle en su orden a la primera. Si esta no paga, se la presenta a la segunda. Si la segunda no paga, la tercera. Pero en todo caso, debe de protestar el documento. Es decir, debe de hacer constancia de que se presentó a tal persona, no pagó, a tal persona y no pagó, y a tal persona, para hacer la acción cambiaria. De lo contrario, pierde su acción. El tenedor que no cumpla la obligación anterior perderá la acción cambiaria por falta de aceptación. Aquí estamos hablando de dos momentos diferentes. Una cosa es la aceptación del documento, que es cuando el obligado principal firma, o sea, el librador firma el documento, y otra cosa es la presentación para el pago. Es decir, cuando se presenta el documento al vencimiento para que sea pagado. En todo caso, aquí lo que exige la ley es que se debe de respetar el orden.
que está establecido en el documento y se debe presentar a todos los obligados. Vaya. Luego la documentada. Miren, esta letra de cambio documentada sobre todo se utiliza en relaciones de comercio internacional. Generalmente, no necesariamente. Pero ¿en qué consiste esta letra documentada? Consiste en que junto con el documento se van a presentar los documentos de importación o de exportación o los documentos que amparen la operación. Es decir que no va a ser pagada si no se presentan esos documentos. Hay una figura jurídica que se utiliza bastante en el comercio internacional, que es la carta de crédito. La carta de crédito es una orden de pago que es emanada por una persona a favor de un tercero, pero lo hace por medio de una institución bancaria el pago. Entonces, normalmente, cuando se dan letras de cambio, carta de crédito, cuando se dan cartas de crédito, resulta que esta carta de crédito exige la entrega de documentos para que se efectúe el pago de la misma, porque normalmente el proveedor está en otro país y el comprador se encuentra en otro país. Digamos que aquí en El Salvador está el comprador, en Estados Unidos está el vendedor y van a emitir una carta de crédito. El comprador contacta a un banco para que emita la carta de crédito. El banco, bueno, es una orden de pago a favor del tercero que está en otro país. El banco emite el documento y contacta a su subsidiario o a un banco internacional. Le presenta el documento para que el banco internacional le pague allá en el otro país al vendedor, pero el vendedor va a presentar los documentos de exportación y obviamente presentaría una letra de cambio, más la declaración de mercancías de exportación, etc. Entonces, en estos casos es bien utilizada también la letra documentada. Esto implica que para que me paguen el documento, yo debo entregar los documentos que amparan esa operación. Y así dice el artículo 712. Vamos a ver el 712. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 712. La inserción de las cláusulas, documentos contra aceptación o documentos contra pago o de las menciones en el texto de una letra de cambio a la que acompañen documentos obliga al tenedor de ella no entregar los documentos, sino mediante la aceptación o el pago de la misma. Vaya, entonces aquí se regula que para efectuar el pago de la obligación que está consignada en la letra, se deben de entregar los documentos que se han establecido. Generalmente son los documentos que amparan la operación. La inserción de las cláusulas, documentos contra aceptación o documentos contra pago, o de las menciones de pleca A o de pleca P en el texto de una letra de cambio a la que acompañan documentos obliga al tenedor de ella a no entregar los documentos sino mediante la aceptación o el pago de la misma. Es decir, que para que le efectúen el pago del documento debe de adjuntar los documentos de respaldo, valga la redundancia. A eso se denomina letra de cambio documentada. Vaya, vamos a colocarnos por acá. Aquí nos vamos a colocar. Vaya, vamos a continuar acá con la aceptación. Bueno, sabemos que en una letra de cambio hay tres sujetos, ¿no? El librador, el librado y el beneficiario. El librador puede coincidir con el beneficiario.
Ahora bien, en estos documentos debe de constar la firma de la persona, del librador y del librado. Entonces, cuando el librado estampa su firma en el documento, el librado es el principal obligado al pago del mismo, o sea, es el aceptante del documento, básicamente está aceptando la obligación. Está aceptando que se hará cargo del pago de ese documento. Eso es lo que, en eso consiste la aceptación. En el consentimiento del librado y cómo lo manifiesta ese consentimiento, estampando su firma en el documento. O sea, el librado es el aceptante, el principal obligado. Entonces, lo que hace al estampar su firma es obligarse al pago de la cifra consignada en el documento. Ahora bien, mientras el librado o el aceptante no estampa su firma, aunque conste su nombre en el documento, no tiene ningún tipo de obligación. No tiene ningún tipo de obligación. Puede darse una obligación de carácter civil, mercantil, ¿verdad? Si existe un contrato, pero no una acción de carácter cambiario, que es ¿cómo se llama? La naturaleza de las obligaciones que se dan en el caso de los títulos valores. O sea, estamos hablando de juicios ejecutivos. Entonces, mientras el principal obligado no acepta el documento, no existe obligación. Pero una vez que estampa su firma en el documento, sencillamente se está obligando a pagar la cifra que se encuentra consignada en el mencionado documento. Bueno, en el artículo 714, aquí lo tenemos, ya lo vamos a leer. ¿A quién debe presentar el documento? Bueno, el tenedor legítimo. ¿Y quién es el tenedor legítimo? Bueno, en el caso de la letra de cambio sería el beneficiario. Pero también no necesariamente puede coincidir el nombre del beneficiario con el tenedor legítimo, porque la letra se pudo haber traspasado por medio de endoso. Entonces, al final, la persona a cuyo favor conste un determinado endoso es el tenedor legítimo el que va a presentar el documento para que se le pague. Entonces, en algunos casos, la presentación para la aceptación es obligatoria y en otros casos no es obligatoria. Entonces, pero la aceptación es el acto por medio del cual el librado estampa su firma en el documento y se obliga al pago del referido documento. Entonces, vamos a ver los casos en los cuales es obligatorio presentarlo para que sea aceptado el documento y los casos en los cuales no. O sea que estamos hablando de una aceptación por disposición legal y una aceptación por convenio entre las partes. Bueno, veamos el 714. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 700. Artículo 714. La letra podrá ser presentada por el tenedor legítimo o por un simple portador para la aceptación del librado, en el lugar y dirección designados, en ella al efecto. Si no se indicare dirección o lugar, la presentación será en el establecimiento o en la residencia del librado. Cuando en la letra se señale varios lugares para la aceptación, se entenderá que el tenedor puede presentarla en cualquiera de ellos. Vaya, muchas gracias. Luego establece el artículo 716.
las letras pagaderas a cierto plazo vista se presentarán para aceptación dentro del año que siga a su fecha. Las letras pagaderas a cierto plazo vista se presentarán para la aceptación dentro del año que siga a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir este plazo consignándolo en la letra. En la misma forma, el librador podrá además ampliarlo o prohibir la presentación antes de determinada fecha. Vaya, entonces decimos que esto es aplicable a las letras pagaderas a cierto plazo vista. ¿Y cuáles son esas? Ya lo habíamos dicho. A cierto plazo vista significa que se deben presentar al librado para que éste la acepte. Y desde el momento de la aceptación comenzará a correr el plazo para su pago. O sea que aquí en este caso el documento se le presenta al librado para que éste acepte, estampe su firma y a partir de esa fecha va a comenzar a correr el plazo para el vencimiento del documento, para presentarlo a pago. El tenedor que no presente la letra en el plazo legal o en el señalado por cualquiera de los obligados perderá respectivamente la acción cambiaria contra todos o contra el obligado que haya hecho la indicación o contra los posteriores a él. O sea que si no se presenta el documento al pago, se pierde la acción cambiaria, o sea, se pierden los derechos consignados en el documento. Vaya, vamos a continuar acá. Entonces, aquí estamos hablando de que necesariamente hay que presentar el documento para que este pueda ser pagado. Pero les decía que hay tres clases de presentación. Las letras que deben ser presentadas a la aceptación, o sea, presentación obligatoria. Esto lo establece la ley. Las letras que pueden ser presentadas a la aceptación. Esta es presentación potestativa. Y las letras que no pueden ser presentadas a la aceptación, presentación prohibida. Bueno, aquí es el librador el que establece que no se puede presentar la letra en un determinado plazo. Y vimos también que el librador puede ampliar el plazo. Y el principal obligado puede disminuir el plazo que está establecido en el documento para el pago, pero no lo puede ampliar. Entonces, comenzamos con las letras que pueden ser presentadas a la aceptación. Y aquí estamos hablando de que les decía que hay dos tipos de aceptación. La legal y la que se establece por medio de contrato o convenio entre las partes. En el caso de la legal, o sea, por disposición legal, la letra tiene un vencimiento establecido. Por ejemplo, el caso de la letra a cierto plazo vista. Entonces, este plazo, como habíamos visto, corre a partir de la aceptación del documento por parte del librado. Es decir, que el documento se le presenta al librado para que lo acepte. Y a partir de ahí comienza a correr el plazo o se comienza a computar el plazo para el vencimiento del documento. Entonces, aquí se requiere necesariamente que se presente el documento a la aceptación del principal obligado, o sea, del librado. Entonces, pero sucede que si no se presenta en el plazo establecido en el documento, se pierde la acción cambiaria por parte del tenedor legítimo. Si no la presenta en el plazo estipulado en el documento para efectos de hacer efectiva la obligación, el pago, entonces significa que no va a perder la acción cambiaria. Al mismo tiempo,
si el tenedor legítimo del documento no lo presenta para la aceptación del librado, o sea, del principal obligado, también va a perder la acción cambiaria. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Porque el librador emite el documento, ahí establece quién es el librado, quién es el beneficiario. Entonces, se lo entrega al librado, al beneficiario, perdón. El beneficiario, en estos casos, lo presenta al librado para que estampe su firma en señal de aceptación. Y al vencimiento del plazo debe presentar el documento para el cobro. De lo contrario, le caduca la acción cambiaria. Eso es lo que establece. Bueno, cuando es por convenio, aquí existe un acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces, aquí existe un plazo que se ha establecido contractualmente para la presentación del documento, para la aceptación y para el pago. Así lo establece el artículo 717, inciso primero. Y entonces, aquí también se puede dar, como quien emite el documento es el librador es el que emite el documento, que puede ser también obligado al pago del mismo. De hecho, solidariamente es obligado al pago del documento en caso de que el librado no pague. Pero en la realidad a veces resulta que el librador es el mismo beneficiario del documento. Entonces, este tiene la facultad de ampliar o restringir el plazo en que el documento debe ser presentado. Esa es la facultad que tiene. Entonces, esto implica que el documento no se puede presentar mientras no haya transcurrido el plazo que se ha establecido. Ahora bien, decíamos que el librador tiene la ventaja de que puede ampliar el plazo. En cambio, los principales obligados únicamente lo pueden reducir, pero no lo pueden ampliar el plazo de pago del documento o el plazo de la aceptación también. En la práctica lo que ocurre es que al momento que se emite la letra de cambio, en ese momento estampa su firma el librado. Pero en algunos casos no ocurre así. Por eso es que el código lo está regulando. Vaya, 717. Veamos el 717. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 717 del Código de Comercio. La presentación de las letras libradas a día fijo o a cierto plazo de su fecha será potestativa a menos que el librador la hubiere hecho obligatoria al señalar un plazo determinado para la presentación, consignándola en la letra. Puede el librador prohibir la presentación antes de una fecha determinada, consignándolo en la letra. Cuando sea potestativa la presentación, el tenedor podrá hacerla a más tardar el último día hábil antes del vencimiento. Vale, gracias. Fíjense lo que dice esta disposición. La presentación de las letras libradas a día fijo o a cierto plazo de su fecha será potestativa, a menos que el librador la hubiera hecho obligatorio al señalar un plazo determinado para la presentación, consignándolo en la letra. Vaya, entonces, cuando son a día fijo o a cierto plazo de su fecha, es potestativa, salvo que el librador haya establecido un plazo determinado en el documento. Entonces, ¿cuáles son
las letras libradas a día fijo o a cierto plazo de su fecha. Veamos acá. Acá lo tenemos. A cierto plazo de fecha indica que el plazo para el pago de la letra se empieza a contar desde la fecha de la emisión, desde su suscripción. Es decir, desde el momento en que el librador emite la letra de cambio, a partir de ahí comienza a contar el plazo para su pago, para la aceptación. Bueno, para el pago, una vez que haya sido aceptada. Ahora, a día fijo significa que el día del vencimiento se determina de manera precisa por el tenor literal del título, valor de que se trata. Esta última clase de letra es la que más se usa. Entonces, a día fijo significa que en el documento consta una fecha determinada de pago. A cierto plazo de fecha, el plazo del pago se comienza a contar a partir de la fecha de la emisión. Eso implica que el librador en el momento le sacó la firma al librado. Vaya. Y tenemos acá en el 716, en el caso de las letras a día fijo, a cierto plazo de su fecha, es potestativa la presentación, salvo que el liberador hubiera hecho la haga obligatoria señalando un plazo determinado. Y también este puede prohibir la presentación antes de una determinada fecha. Ahora bien, cuando es potestativa la presentación, el tenedor podrá hacerla más tardar el último día hábil antes del vencimiento. Ahí tiene una fecha de vencimiento. Luego en el 716 establece que las letras pagaderas a cierto plazo vista se presentarán para aceptación dentro del año que sea su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir este plazo consignándolo en la letra. En la misma forma, el librador podrá además ampliarlo o prohibir la presentación antes de determinada fecha. Estas son obligatorias. Las pagaderas a cierto plazo vista. O sea, son aquellas que se deben de presentar al librado para que acepte el documento y una vez que lo acepte, ahí comienza a correr el plazo. Entonces vemos diferencia. A cierto plazo vista es obligatoria la presentación. A cierto plazo fecha y a día fijo es potestativa. Aquí salvo que el librador establezca un plazo. Vaya. Entonces, ya dijimos que aquellas letras de cambio que se emiten a día fijo o a cierto plazo de su fecha, la presentación de las mismas es potestativa. ¿Sí? Y las letras que son, ¿cómo se llama? Las que se establecen, que es el artículo 716, inciso primero. Las, ¿cómo que llaman? Las a cierto, aquí las tengo, a cierto plazo de vista, esta es obligatoria la presentación, pero se debe presentar dentro del año, ¿verdad? Así dice el 716, las letras pagadoras a cierto plazo de vista se presentarán dentro del año que siga a su fecha. Si no se presentan, entonces significa que se pierde la acción cambiaria. Ahora bien, licenciado, ¿sí? Y en ese caso, si si pierde su acción, ya no puede ejercer su, digamos, por la vía judicial. Quedaría como una deuda natural. Digamos que por la vía ejecutiva pierde la acción cambiaria, pero acuérdense que detrás de una letra de cambio siempre hay contrato, ¿no? Entonces se va por la vía civil ordinaria o por la vía mercantil, sería en este caso porque es título valor, ¿no? Por la vía mercantil ordinaria, no se iría por la vía ejecutiva, que es más expedita. Eso es la diferencia, siempre y cuando haya detrás de ese documento un contrato, ¿verdad? O por los plazos, que como ahí puede haberse convenido, ¿verdad? Normalmente en los contratos
se establece un lugar donde se va a demandar, etcétera, etcétera. Se va a tratar el caso por la vía ordinaria, no por la vía en juicio ejecutivo. Esa es la única consecuencia legal, ¿verdad? Obviamente que es mejor hacerlo por la vía ejecutiva, ¿verdad? Pero pues se alarga el proceso. Ahora, ¿cuáles son las letras que no pueden ser presentadas a la aceptación? Estas están señaladas también. Básicamente es lo que hemos estado platicando. Letras que por la naturaleza misma del giro no pueden presentarse a la aceptación. Es el caso de las letras a la vista, que vencen por el mismo hecho de su presentación. ¿Se recuerdan que estas letras que se presentan a la vista se pueden presentar en cualquier momento? Básicamente nacen vencidas, dice la ley. A la vista quiere decir que el librado debe pagarla a su presentación. Estas letras, por decirlo así, nacen vencidas. Pues se pueden exigir el mismo día en que han sido libradas. Este tipo de letras, bueno, no pueden ser presentadas a la aceptación. ¿Qué significa eso? Que no requieren la aceptación del librado. Con solo que conste el nombre ahí del librado, pero aquí hay una situación. Siempre debe estar estampada la firma del librado en señal de que se está obligando, porque si no la estampa, básicamente no tiene ninguna obligación. Pero aquí la diferencia es que no hay plazo de presentación para el pago del documento. Se puede presentar en cualquier momento. Esa es la ventaja cuando son a la vista. Ahora, el otro caso es cuando exista voluntad de las partes, o sea, exista convenio entre las partes. Aquí, pues, el librador, como hemos leído en las disposiciones legales, tiene la facultad de prohibir la presentación en un plazo determinado del documento. Tiene facultades de ampliar el plazo. En cambio, los obligados solo tienen facultad de disminuir ese plazo, el plazo del pago. Entonces, pero esta limitación es parcial, ¿verdad? O sea, por un tiempo determinado. O sea, mientras no transcurra ese plazo, el documento no se va a poder presentar. Una vez transcurrido el plazo que el librador ha prohibido la presentación del documento. A veces sucede que es por cuestión de disponibilidad de fondos, ¿verdad? Igual sucede con los cheques, ¿verdad? Le emiten un cheque a uno y le dicen, mira, pero no lo presentes en esta semana, digamos, hoy estamos abril, me lo emiten la última semana de abril y me dicen, mira, pero no lo presentes, presentarlo la segunda semana de mayo, porque hasta esa fecha van a haber fondos. Igual sucede aquí con la letra de cambio, se puede prohibir la presentación del documento para el pago por un plazo determinado. Transcurrido ese plazo, sí se presenta y se debe de efectuar el pago del mismo. ¿Qué sucede si yo no presento el documento? La letra de cambio para el pago. ¿Qué pasa? Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí acuérdense que los títulos valores son títulos ejecutivos. Eso significa que aparejan ejecución. Y si yo no lo presento en la fecha establecida para el pago del mismo, eso va a significar de que voy a perder la acción cambiaria. Voy a perder los derechos establecidos en el documento, sin perjuicio de que puede existir un contrato por ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente, por ejemplo, el caso típico, que usted va a una comercial y saca un televisor al crédito, un juego de sala al crédito, ahí le emiten una factura. La factura da constancia de esa operación y le dan letra de cambio, pero si usted lo va a sacar al crédito, le hacen un pequeño
contrato ahí, ¿verdad? En donde le están dando la venta al crédito. O en la misma factura a veces consta que es la venta al crédito. Hacen un documento y le emiten además letras de cambio. Las letras de cambio son para facilitar el pago del documento y facilitar el trámite del cobro por la vía judicial. Pero deben de presentarse para su aceptación, para su pago en la época convenida. Y cuando usted paga, le entregan la letra de cambio vencida. Entonces, si el tenedor no presenta el documento en la época estipulada, pierde su acción. Vaya, aquí tenemos el caso de la presentación obligatoria en el plazo señalado en la ley. El tenedor que la omite pierde todo derecho frente al librador y endosante. Acuérdense que todos los que van firmando el documento se obligan al pago del mismo, ya que por tal omisión ha puesto al librado en la imposibilidad de aceptar la letra. Aquí estamos hablando cuando se presenta el documento para la aceptación del librado. Cuando existe un plazo, el librador lo emite, se la entrega al tenedor, al beneficiario, y este debe presentarla al librado para que la firme, para que estampe su firma. Y al estampar su firma, básicamente se vuelve en el principal obligado al pago. Si esto no sucede, básicamente no existe acción cambiaria. No hay obligación de ninguna, ni del librador ni de los endosantes, si no está firmada por el principal obligado. Ahora bien, si la presentación es facultativa, aquí pues puede suceder que no se presentó. Entonces, en este caso se debe presentar al momento del vencimiento del documento. Ahora bien, siempre debe estar estampada la firma del librador, del librado, quiero decir, y del librador, o de los endosantes, pero puede suceder que el librado no firmó, pero hay, en caso de que no firme el librado, el principal obligado, los principales obligados van a ser aquellas personas que estamparon su firma en el documento, y estos van a efectuar el pago del documento. Pero si nadie ha firmado, entonces nadie está obligado. Entonces, por eso es importante, ¿va?, que conste la firma del librado y de las personas que, cada quien que le van endosando la letra, se vuelve obligado al pago. Salvo que llegue, se le endosen al propio beneficiario. Entonces ahí va a operar la confusión, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a cláusulas prohibitivas de la presentación, si a pesar de la prohibición el tenedor presenta la letra y obtiene la aceptación, este es el caso en el cual el librador ha prohibido la presentación de la letra por un plazo determinado. Al vencimiento del plazo la puede presentar para aceptación y pago, pero si la presenta en el lapso de tiempo que está prohibida la presentación del documento por el librado y se la firma el librado, entonces ahí es válida, porque la cuestión es válida la acción. ¿Por qué? Porque en el caso de los títulos valores, como decimos, lo que vale es la firma que se estampa en el documento por parte de los obligados. Cuando una persona firma una letra de cambio, por eso es importante lo que hemos platicado anteriormente, no firmar letras de cambio en blanco. O a veces personas que le sirven de fiador a otro, hacen un contrato, pero le dice, vaya, le entregan una letra de cambio al obligado, o sea, librado, firma. Luego el que sirve de fiador le entregan otras letras de cambio. Y entonces, como aquí no hay prisión por deuda, puede ser que una persona se va a la quiebra,
se queda en la calle. Entonces, pues hay ciertos bienes que no pueden ser embargados, aquellos que son necesarios para la vida de la persona, ¿verdad? Eso no se los pueden embargar, la vivienda familiar, etcétera. Entonces, el principal obligado, aunque lo demanden, es por gusto. No tiene nada de dinero para pagar. Entonces demandan al otro también, ¿verdad? Demandan a los dos. En el juicio se demuestra que el librado no tiene nada. No le va a pasar nada. Pero el obligado sí, ¿verdad? El avalista o otra persona que haya estampado su firma ahí. Incluso el librador si no es el beneficiario. Entonces, ahí en esos casos se va a ejercer la acción contra los fiadores, ¿no? Y como pues se tiene la mala costumbre, no sé si ahora, pero yo creo que siempre se tiene la mala costumbre de firmar títulos valores en blanco, ¿no? Y entonces después ahí le colocan la cantidad que quieran, ¿verdad? Ese es el problema. Y esto de los títulos valores es una situación que se debe de tener mucho cuidado, porque, bueno, si usted no paga en el plazo estipulado, lo van a embargar seguramente, ¿no? ¿A quién debe presentarse la letra de cambio para el pago? ¿Quién se debe presentar? Bueno, en primera instancia se va a presentar al librador, ¿verdad? Perdón, al librado, perdón, al librado. El librador es el que emite el documento. Puede también ser el beneficiario. Al librado. Si el librado no paga, entonces se la va a presentar a los demás designados en el documento, o sea, a los que han estampado su firma ahí, ¿verdad? Que no sean beneficiarios. Y debe presentarse en el orden que aparezca en la firma. Entonces, aquí estamos hablando de dos tipos de designación, la sucesiva y la alternativa. La sucesiva debe presentarse el documento para el pago al primer designado y sucesivamente en el orden a los demás. Esa es la designación sucesiva. La designación alternativa aquí se puede presentar a cualquiera de los designados, ya sea para la aceptación o el pago. Aquí no hay distinción. Si es sucesiva hay que respetar el orden en que aparecen las firmas en el documento. Pero si es alternativa se puede presentar a cualquiera de los designados para el pago. Entonces aquí estamos hablando de solidaridad, que existe una solidaridad entre las personas que han estampado su firma en el documento. Entonces, ¿qué sucede si no hay designado y el librado no acepta el documento? Entonces, aquí lo que sucede es que hay que levantar el protesto. Y yo les había dicho que el protesto en realidad es un acta que se levanta en el documento mismo, en el título valor, o puede también en una hoja adjunta al mismo. Ahí, en esos casos, se hace constar que el documento se ha presentado para su pago en la fecha indicada, pero que no se efectuó el pago. No se efectuó el pago. Eso significa. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos el artículo 715. Solo permítanme un momentito aquí, permítanme. Permítanme un momentito, permítanme. Permítanme.
Disculpen. Vaya. Vamos a leer el artículo 715. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Aquí dice que si conforme al artículo 710, la letra contuviera indicación de otras personas a quienes deba exigirse la aceptación en defecto de librado, deberá el tenedor es el que posee el documento, es la persona la cual puede hacer efectivo el derecho literal y autónomo que se establece en ese documento. Previos protestos con respecto a los que se negaren reclamar la aceptación de las demás personas indicadas. Entonces aquí quiere decir que va a levantar un protesto por cada una de las personas que se negaron para poder ejercer la acción cambiaria. El tenedor que no cumpla la obligación anterior perderá la acción cambiaria por falta de aceptación. Eso es lo que dice la disposición. La presentación para la aceptación obliga al librado a manifestar su voluntad en el sentido de aceptar o no la letra, quedando en este caso sujeto a la responsabilidad que proceda con motivo del incumplimiento civil o mercantil. Lo que preguntaba, ¿quién era el que preguntaba? Era, quiero ver, Oliver. Que proceda con motivo del incumplimiento civil o mercantil que ello signifique en relación con las obligaciones que tuviere con el librador. Vaya, entonces aquí estamos diciendo que yo presento el título valor para que sea aceptado por el librado y este no lo acepta, o sea, no estampa su firma, básicamente no hay obligación, no hay acción cambiaria ahí porque el principal obligado no firmó el documento. Pero aquí lo que va a suceder es que si detrás de la letra de cambio hay otros documentos que amparan la obligación, nos vamos a hacer el reclamo por la vía civil o mercantil, porque aquí ya no está en juego un documento, o sea, no hay letra de cambio, porque si no está firmada por el principal obligado o por los obligados, entonces yo no puedo ejercer la acción cambiaria. Lo que debo de hacer es ejercer la acción civil, va a depender del tipo de obligación que sea, o mercantil en juicio ordinario, siempre y cuando yo tenga el respaldo de esa obligación, porque si yo solo hice la letra de cambio y no me la aceptaron y no hay ningún documento que ampare esa operación, entonces sí me fregué. ¿Verdad? Tendría que rebuscarme. Bien difícil ganar un caso en ese sentido. Vaya, entonces decimos que una vez que ha estampado la firma el principal obligado en el documento, básicamente está aceptando el pago de esa obligación. Entonces, normalmente en el documento se señala el lugar y dirección designados para la presentación a pago del documento. Ahora bien, decíamos que allá por el artículo 643 y 644 se establece qué sucede. Este no es un requisito indispensable, el título valor, ¿verdad? Que se señale la dirección, ¿verdad? Sino que se van a seguir las reglas establecidas en el código. Se va a presentar en la dirección del librador, ¿verdad? Y así sucesivamente se va a ir agotando. O en la dirección que conste en el documento. Sino en la residencia del principal obligado. La cuestión aquí que si no consta dirección en el documento, se va a ir a buscar a la casa del propio librado o al librador, ¿verdad? Si se señalan varios lugares para la aceptación, eso significa que el tenedor legítimo del documento lo va a presentar en cualquiera de esos lugares. Entonces aquí hablamos de domicilio, el domicilio del librado.
Y como eso está regulado en el artículo 57 y 60 del Código Civil, el domicilio es la residencia acompañada del ánimo presuntivo de permanecer en ella. Ese es el domicilio. La residencia es el lugar de habitación de la persona. Entonces, aquí estamos hablando de que la ley en este sentido es bastante, es bastante benevolente en cuanto al domicilio, en cuanto al lugar de presentación del documento. Vamos a leer los artículos 718, 719 y 791 del Código de Comercio. Vamos a ver, alguien que me lee el 718, otra persona el 719 y otra el 791. Si el librador ha indicado... Es el 718. Artículo 718. Ajá. A ver, ¿quién lo lee? Si el librador ha indicado en la letra un lugar de pago distinto de domicilio del librador. Librado. Librado, correcto. ¿Sí? Este deberá expresar en la aceptación el nombre de las personas que debe pagarla. A falta de tal indicación, el aceptante mismo queda obligado a pagar en el lugar designado. Vaya, gracias. Hoy la señorita que me lee el 719, la que no pudo leer. Artículo 719. Si la letra es pagadera en el domicilio del librado, puede el aceptarla, indicar una dirección dentro de la plaza donde la letra deba presentarse para pago, a menos que el librador haya señalado alguna. Vaya, aquí estamos hablando de la letra domiciliada. Pues el librado, puedes decirle al librador, mira, no pongas la dirección de mi residencia, porque en esa fecha no me encuentro. O porque fíjate que yo no tengo dinero en efectivo en mi casa o en mi trabajo. Mejor que la presente en la dirección del banco agrícola, Cuscatlán, cualquier banco nacional. Ahí sí tengo una cuenta de ahorro, una cuenta corriente. Entonces yo le voy a girar instrucciones al banco para que pague esa letra y que me la deduzcan a mí del saldo de mi cuenta. Vaya, el otro es el 791. Vamos a ver. Bueno, este es del pagaré. El pagaré domiciliado digamos, es un símil, porque el pagaré es otro título de valor. El pagaré domiciliado debe presentarse para su pago a la persona indicada como pagador diputado y a falta de designación al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. Bueno, el protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento y su omisión cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor, producirá la caducidad de las acciones que competen al tenedor contra los obligados en vía de regreso. Vemos que son las mismas reglas aplicables a todos los títulos valores y la letra de cambio es la más completa. Ahora, ¿quién debe ser el aceptante? Bueno, ¿quién es el aceptante? Bueno, el aceptante es el obligado. Es la persona que estampa su firma en el documento. Entonces, aquí existe una relación jurídica entre el librador, el librado y el beneficiario. Si yo estampo mi firma en un documento, una letra de cambio, en calidad de aceptante, básicamente me estoy obligando al pago del mismo cuando ese documento me lo presenten. Me lo presente para que se haga efectivo el pago, aunque yo no sea el principal deudor, ¿verdad? Que eso sucede también, que hay personas que
le dicen a otra, mira, fíjate que yo no puedo firmar, haceme el favor de firmar por mi persona, y pone por, no, eso no vale. Ahora bien, en el caso de las sociedades, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo les pregunto a ustedes, en el caso de las sociedades, ¿quiénes son los que emiten títulos valores? Creo que ya les hice esa pregunta en la clase anterior, ¿verdad? ¿Quiénes son los facultados en el caso de una sociedad para emitir títulos valores? Los representantes legales, para que digan. El representante legal, ¿verdad? Puede ser el representante legal. Pero operativamente, normalmente son los administradores o los gerentes, ¿no? Porque los representantes legales, los accionistas, la junta directiva, digamos, son organismos de alto nivel y no son organismos permanentes. O sea, se reúnen que una vez al mes. Va a depender de los temas que tengan que tratar. Entonces, ellos contratan administradores, gerentes, ¿no? Y pues en los estatutos de la sociedad, incluso en el Código de Comercio, se establecen las facultades de estas personas. Y deben de estar facultados para emitir títulos valores. Entonces, para aceptar una letra de cambio, debe ser la persona facultada. O sea, debe existir un poder especial para que una persona pueda aceptar en nombre de una sociedad una letra de cambio. Ahora bien, aquí tenemos también otra regla. Cuando se gira una letra de cambio a cargo de dos personas, o sea que estamos hablando de que existen dos librados, y resulta que solo una de ellas acepta, entonces en esos casos no es válida la aceptación tampoco. Estamos hablando de que ahí en el documento se ha estampado que son dos librados, dos personas obligadas. Entonces debe de consignar la firma de ambos. También el caso de la persona que fallece sin haber aceptado la letra de cambio. Aquí pues resulta que puede presentársela a un heredero y firma, pero si no expresa la condición en la cual efectúa esa aceptación, es decir, debe decir que es en calidad de heredero, pero para tener la calidad de heredero, bueno, tiene que habérsele notificado la apertura de la asociación, ¿verdad? Y tiene que haber demostrado que existe un vínculo. Si no hay testamento, debe existir un vínculo familiar. Y ahí hablamos de líneas de sucesión. Si en el caso de que hay testamento, pues ahí debe demostrar que es heredero con el testamento. Y debe de consignar, si firma a nombre del fallecido, que lo hace en calidad de heredero. Si no establece la condición bajo la cual está aceptando el documento, tampoco es válida la aceptación, porque la firma no va a coincidir con el nombre de la persona que sale en el documento como obligado al pago del mismo. Eso también hay que tenerlo. Ajá. Y en el caso, digamos, que lo haya firmado el administrador y él fallece, tiene que responder ahí. Vaya, como aquí, si usted dice de la sociedad, ¿verdad? Ajá, como ahí existe un poder, ¿no? Y el administrador es una persona que está facultada para aceptar ese título. Obviamente que lo hizo en representación de la sociedad. Ahí el contrato de mandato caducó, ¿verdad? Pero como la sociedad es una persona ficticia, la sociedad de por sí no firma. En ese caso sí sería válida la aceptación. Sería válida porque diferente es que sea una persona natural, ¿verdad? Que no actúe en representación de la sociedad, de una sociedad, digamos.
En ese caso es diferente. Se la pueden presentar a un heredero, pero este heredero para el pago o para que la acepte. Pero este heredero debe de estampar su firma y en la firma debe de establecer que está aceptando el documento en calidad de heredero y debe mostrar su condición de heredero para que sea válida la aceptación. En el caso de una persona que es administrador de una sociedad que firmó el documento, ponen el nombre de esta persona y resulta que la persona fallece. Entonces, y solo hay un administrador y no se ha emitido, o solo hay un gerente y no se ha emitido un nuevo documento o no se ha designado. Entonces ahí tendría que podría aceptar el representante legal de la sociedad, ¿verdad? Siempre y cuando establezca su condición de representante legal de la sociedad. En todo caso, si no es posible, tendrían que emitir nuevamente el documento, esperar que designen al nuevo administrador o al nuevo gerente, porque puede ser que el representante legal esté fuera del país, ¿verdad? Y como las sociedades son personas ficticias, como todos sabemos, ¿verdad? Entonces, las actuaciones de estas se hacen por medio de el representante legal o de la persona que ha sido facultada. Generalmente son los administradores o los gerentes, para que sea efectiva. De lo contrario, si firma alguien que no es competente, es como una firma en blanco, no va a tener efecto. Entonces, aquí vemos el caso de que la letra de cambio puede ser también aceptada por medio del poder, ¿no? Debe ser un poder especial, ¿no? Y en el caso de las sociedades, pues debe de estar inscrito en el registro de comercio. Es que los poderes que se le otorgan a los administradores y a los gerentes de las sociedades se inscriben en el registro de comercio. Si se gira una letra, es lo que estaba preguntando, se me olvida el nombre del compañero, ¿cómo que se llama? Se llama Oliver. Si se gira una letra de cambio a una persona y resulta que la acepta otra en su lugar, no puede existir aceptación válida. Porque ahí se establece el nombre, ¿verdad?, de la persona y la firma no va a coincidir, salvo que exista un poder, ¿no?, que lo haga en representación de. Esta falta de identidad jurídica puede ser materia de excepción, recayendo la carga de la prueba, naturalmente, a cargo del que la alega, obviamente. Si yo, a nombre de mi persona, se emite una letra de cambio, pero yo no firmé, firmó otra persona, yo puedo alegar esa excepción en el juicio. Entonces, también se puede emitir un poder especial para que, en el cual se establece la facultad de emitir títulos valores, de aceptar títulos valores, de pagar títulos valores a una determinada persona. O la ley da dos facultades, ¿no? O se hace por medio de poder, que se debe inscribir en el registro de comercio, o se hace por medio de carta autenticada dirigida al tercero, con quien deberá operar el representante. Se recuerdan que esto está 642 y 645, y acá, cuando es por poder, decíamos que es aplicable a cualquier tipo de títulos en diferentes operaciones, pero cuando es por carta autenticada solo se va a entender con la persona que ha sido señalada en el documento. Esos son los que, esto lo establecen los artículos 642 y 645, que ya los hemos leído, ¿verdad? 642 ya los hemos leído.
La representación para suscribir títulos valores se confiere mediante escritura pública de poder con facultad expresa para ello por carta autenticada dirigida al tercero con quien habrá de operar el representante. En el caso del ordinal primero, o sea, por poder, la representación se entenderá conferida para contratar con cualquier persona. Y en el caso del ordinal segundo, solo con aquella a quien se haya dirigido la carta autenticada. Eso dice. El que acepte, certifique, otorgue, gire, emite, endose o por cualquier otro concepto suscriba un título de valor en nombre de otro sin poder bastante o sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera obrado en nombre propio. Y si paga, adquiere los mismos derechos que corresponderían al representado aparente. Aquí estamos hablando cuando el poder no es suficiente, es decir, es apoderado, pero no tiene esa facultad en forma específica de aceptar un documento. Diferente es el caso que yo soy el principal obligado, pero yo no estampé mi firma, sino que firma otra persona y no existe poder ni nada. En ese caso, básicamente, no existe ningún tipo de obligación. Pero en el otro caso, que existe poder, solo que no estaba la facultad específica ahí en el documento, ahí fue una confusión de la persona, pero sí efectivamente es apoderado. Entonces sí se obliga, pero tiene el derecho de subrogación, o sea, el derecho de repetición. Vaya, entonces, decíamos que en el caso del librado, para obligarse, cambiariamente, debe de estampar su firma en el documento. Si no lo hace, no existe obligación en contra de esta persona, o sea, del aceptante. Sin perjuicio de que pueda existir realmente una obligación que está documentada por un contrato, por ejemplo. Entonces, en este caso, sin perjuicio de que pueda existir una relación jurídica entre el liberador y el librado, o entre el beneficiario, para efectos cambiarios no existe la obligación si no estampa su firma en la letra de cambio. Pero lo pueden demandar por la vía ordinaria, por la vía civil o mercantil, va a depender del tipo de operación que se pueda realizar, porque cuando son operaciones de comerciantes, entre comerciantes, pues, ahí estamos hablando que vamos a aplicar el Código de Comercio, pero si son operaciones entre particulares, el Código Civil, pero los tribunales son los mismos, los civiles y mercantiles. Una vez que el librado acepta la obligación, sencillamente se vuelve el principal obligado, el principal deudor, a quien se le puede exigir el pago del documento, sin perjuicio de que las demás personas que han estampado su firma en la misma condición, pueden existir avalistas. La avalista es básicamente una figura similar al fiador, ¿verdad? Pero se debe agotar primero la vía principal, es decir, se debe presentar el documento ante el librado. Si este no lo paga, entonces va a pagar los demás obligados, ¿no? Pero van a tener el derecho de subrogación, o sea, el derecho de repetición. Y bueno, en cuanto a la capacidad para aceptar la letra de cambio, se aplican las mismas reglas del Código Civil. La mayoría de edad es 18 años. Entonces, si una persona menor de edad firma un documento, no existe tal obligación. No se puede obligar. Aquí los únicos que pueden obligarse son las personas que establece el Código Civil, ¿verdad? Los mayores de edad, aquellas personas que no sean, que no tengan ningún impedimento para obligarse.
aquellas personas que pueden adquirir derechos y obligaciones, y que tienen derechos y pueden adquirir obligaciones, y que pueden ejercer por sí mismos sus derechos y pueden contratar libremente. Esas son las personas que pueden firmar títulos valores. Entonces, obviamente que cuando hablamos de títulos valores, allá por el artículo 3.4 del Código de Comercio se establece la analogía. Cuando para establecer los actos de comercio, puede suceder que usted en toda su vida un solo cheque emitió y va a ser considerado un acto de comercio porque se efectuó con un documento, con un título valor, que es una cosa mercantil, que son aquellas cosas que han nacido para servir al comercio. Los comerciantes se los inventaron para facilitar sus operaciones. Vaya. Aquí tenemos la forma de aceptación. Aquí se puede dar el caso de que la persona estampe su firma y dice, coloca la palabra acepto, o solamente estampó su firma. Pero como son formularios preelaborados, si ustedes ven en un formato de letra de cambio, dice aceptante, dice ahí, ¿verdad? Y ahí arribita firma. Entonces, cuando firma, y aunque no coloque la palabra acepto, pero ahí dice aceptante, básicamente es como que la colocó, ¿verdad? Ahora bien, aquí se da el caso de que normalmente solo se estampa la firma. Al estampar la firma, básicamente está aceptando el pago de la obligación. Entonces, aquí tenemos dos tipos de aceptación. La regular, la que coloca el nombre acepto y firma el documento, pero esa siempre se da porque, como les digo, son formularios preelaborados. Si usted quiere emitir una letra de cambio, va a la librería y la compra. Y ahí dice aceptante. No necesita poner acepto. Salvo que en el formulario que le vendieron de letra de cambio, no establece la palabra aceptante. Entonces ahí tiene que poner aceptado o acepto para que sea una aceptación regular. Y la irregular solo consiste en estampar la firma. Y la ley es flexible, dice en el anverso o en el reverso del documento. Vamos a ver el 720. Hay algunas cuestiones pues que con la práctica, con la tecnología o con los usos, las costumbres, se han ido modificando, ¿verdad? Porque en realidad, como les digo, normalmente cuando emite letra de cambio no es que la va a elaborar en la computadora, sino que ahí las mandan a hacer, igual los cheques. Solo que en el caso lo único que hay que llenar en estos títulos, ya sea en el cheque o en la letra, es el nombre de la persona o los nombres de las personas, nada más. Y la firma, estampar la firma. Dice el artículo 720, la aceptación debe constar en la letra misma y expresarse por la palabra acepto u otra equivalente y la firma del librado. Sin embargo, la sola firma de puesta en la letra es suficiente para que sea aceptada. Vaya, entonces, cuando yo presento un documento, yo como librador, coloco los nombres emito del documento, se recuerdan que en la ley no exige que debe constar el nombre del librador, el que emite la letra, solo la firma. Pero en el caso del librado sí debe de constar el nombre y en el caso del beneficiario también. Entonces, el librado
acepta el documento cuando estampa su firma. Obviamente que esta aceptación debe hacerse antes del vencimiento del documento, porque si se hace después ya no tiene sentido, ¿va? Puede que hoy acepte y mañana se vence, ¿va? O si es un documento a la vista, mañana, hoy mismo me lo pueden presentar una vez que se lo entrego al beneficiario, ¿va? Y porque ahí no hay fecha estipulada para el pago. Entonces, aquí estamos hablando que cuando son a la vista se pueden presentar en cualquier momento las letras. Ahora bien, como les decía, en la práctica hay muchas situaciones que están reguladas en el código. En la época en que surgió el código, pues así se reguló un plazo para la aceptación, un plazo para el pago, etc. Pero en la práctica, o sea, en las operaciones cotidianas, lo que sucede es que cuando le emiten una letra de cambio, en el momento le sacan la firma al obligado, porque tiene que firmar, porque si no, no le entregan. Si está sacando el crédito o está sacando bienes al crédito, me va a firmar una letra de cambio. Y si no la firma, no le dan el crédito, no le entregan los bienes. Eso es lo que sucede en la realidad. Aquí tenemos algunas disposiciones legales que hay que leer, ¿verdad? Aquí ustedes, artículo 706, ordinal primero, el 734, inciso primero, 793, 774, ordinal primero y 717 del Código de Comercio. Vamos a ver, el 717, vamos a ver. La presentación de las letras libradas a Dios fijo a cierto plazo de su fe, ya lo leímos, será potestativa a menos que el librador la hubiere hecho obligatoria al señalar un plazo determinado para la presentación, consignándolo en la letra. Puede el librador prohibir la presentación antes de una fecha determinada, consignándolo en la letra. Cuando sea potestativa la presentación, el tenedor podrá hacerla más tardar el último día hábil antes del vencimiento. Para eso ya lo habíamos leído. Bueno, aquí está, repito, la lámina. Esto deben de tenerlo muy claro, ¿no? Seguramente en el examen sale cuando es a la vista, cuando es a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha y a día fijo. Y estas condiciones son aplicables también a los demás títulos valores. Por eso es que al conocer la letra de cambio, al hablar de la letra de cambio, básicamente estamos hablando de todos los títulos valores, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la aceptación? Bueno, es incondicional. Eso lo dice el artículo 22, 722. ¿no? Y también se puede aceptar a una cantidad menor. A una mayor no, ¿verdad? A una mayor no. Y no se admiten testaduras. O sea, borrones, tachaduras en el documento no son válidos. Vamos a ver artículos 722 y 723. El 722 establece: la aceptación debe ser incondicional, o sea que no debe estar sujeta a condición, como ciertas obligaciones, ¿verdad? Hay obligaciones modales o que están sujetas a condición. No, aquí no aplica eso. Pero puede limitarse a menor cantidad del valor de la letra. Cualquier otra modalidad introducida por el aceptante equivale a una negativa. Pero quien la haga quedará obligado en los términos de la declaración que haya suscrito. O sea, es decir, yo puedo obligarme, la letra es por 100, puedo obligarme por $50, pero debe quedar consignada en el documento. Pero no a una mayor cantidad. Vaya. La otra disposición es el 722. La aceptación debe ser, es el que acabo de leer, el 723. Se reputa rehusada la aceptación que el librado teste antes de devolver la letra. Si le hace alguna tachadura, enmendadura, intenta borrar la firma, etcétera, eso es, se considera que fue rechazada.
¿Cuáles son los efectos de la aceptación del documento? Implica que una vez que acepta el documento librado, se obliga al pago del mismo. Mientras no lo haga, básicamente no existe obligación por parte del librado. No existe ningún tipo de obligación. Pero una vez que éste acepta el documento, el librador y todas las personas que han estampado su firma en ese documento se vuelven obligados. Claro, el principal obligado es el librado. Pero el librador y los endosantes del documento, o sea, quienes les ha llegado ese documento, también son obligados al pago. Claro, primero se presenta el documento en contra del ¿cómo se llama?, del principal obligado, y después de los demás, ¿verdad? El 724, la aceptación de una letra de cambio obliga al aceptante a pagarla a su vencimiento. El librador que pague la letra aceptada tiene acción cambiaria contra el aceptante. El aceptante carece de acción cambiaria contra el librador y contra los demás signatarios de la letra. Vaya. Bueno, no sé si tienen consultas, comentarios. Yo tengo que subir las notas el sábado y estoy calificando todavía los trabajos, pero el sábado es la fecha fatal que da la universidad para subir. Entonces el sábado, pero ya en la noche, ya por tipo 9, 10 de la noche, porque tengo que terminar la calificación de los trabajos, ¿no? Ustedes saben que es complicado, pero yo espero que todos van a salir bien. Ajá. Edward Alvarado. Dice que me queda una duda. Ajá. Dice que una letra de cambio puede ser extendida por $100, pero se puede obligar por 50. Sí, así lo establece el código. Pero debe quedar consignado ahí en el... O sea, si usted acepta, debe colocar que acepta, pero por el pago de $50. Si no dijo nada, va a pagar los 100. Eso está regulado en el código. Ahora, que en la práctica se dé, es bien difícil, ¿no? Como les decía al inicio, hay letras el código regula ciertas situaciones que actualmente como que han caído en desuso. Pero ahí está regulado cualquier tipo de posibilidad. No sé si, no sé si tienen algún otro comentario, consulta. No, licenciado, tal vez solamente que a veces quizás porque se desconoce, ¿verdad? Porque como decía el compañero, o sea, eso de $50 a veces queda así como que, bueno, yo no sabía. Pues pero ya lo sabe. Sí, ahora vamos aprendiendo y pues ya son cositas que pues sí, uno las mira en el diario vivir, ¿verdad? Y que como uno no las sabe, deja que, pues sí, ¿verdad? Pasen muchas cosas por desconocimiento. Sí, el código permite esa facultad al principal obligado o a los endosantes, ¿verdad? Porque acuérdese que el título de valor se va transfiriendo, entonces puede ser que le llegue a alguien y no, pero yo no voy a pagar $100, yo voy a obligarme por $50. Entonces ahí va a resultar que el principal obligado responde por $100 y su avalista, por ejemplo, el sufiador dice que va a responder solo por $50. Es posible porque así está regulado en el Código de Comercio. Bueno, entonces hemos concluido la clase. El sábado yo voy a subir las notas, y es el último día, fíjense. Y no esperen que ese mismo día las van a ver. Puede ser que el lunes las vean, porque a veces eso está sujeto, es un proceso, o sea, que tiene que tener el aval del coordinador también, ¿verdad? Entonces, a veces yo les digo, el sábado lo subo y ven allá tipo 10 de la noche y mire, todavía no están subidos. Es un proceso, entonces probablemente hasta el lunes las van a ver. Bueno, gracias a todos, pasen un feliz día, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Gracias, feliz día, feliz fin de semana. Sí, José Luis. Ahí disculpe, licenciado, la pregunta, con la situación de los diferidos, ¿qué día sería
examen. No he verificado ahí, pero en el aula virtual está la fecha. Ya voy a verificar y ahí les informo, pero sí eso está en el aula virtual, las fechas en las cuales se van a hacer los diferidos. Me imagino que van a ser la otra semana. Y va a ser también verbal, ¿verdad? Y en la hora clase. Es decir, que el día que yo tengo información de eso. Si quieres se la coloco aquí en el chat. Vaya, está bien al compañero. Eso sí, lo más probable es que la próxima semana, yo tengo que verificar, pero va a ser en la hora clase. Y el día que yo haga el diferido, voy a dar clase 1 hora, según sea el número de personas. Y los últimos 30 minutos voy a hacer el diferido. ¿Estamos? Muchas gracias. Vale. Morales, ustedes. Ya le voy a mandar yo información de eso. Bueno, gracias, compañero.